capítulo 19. Volvemos a la serie del libro de Éxodo después de bastantes semanas. No me acuerdo ni siquiera la última vez que estuvimos en el libro de Éxodo, pero hace fácilmente 7 meses desde la última vez que estuvimos en el libro de Éxodo, y lo que hicimos es ver la primera parte del libro de Éxodo, que es desde el tiempo en que los israelitas están viviendo en Egipto hasta el tiempo en que son liberados y están en el desierto. Entonces, como resumen, porque muchos no estuvisteis aquí cuando estuvimos viendo la primera parte del libro de Éxodo, Moisés es escogido como el liberador del pueblo de Israel, ¿vale? Por supuesto que Moisés es un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. Como Moisés liberó al pueblo de Dios de Egipto, su enemigo, el Señor Jesús nos libera a nosotros de nuestro principal enemigo, que es ¿quién? La muerte, lo dijo hace un momento Andrés en la escuela dominical. Y hace esto a través de juicios sobre Egipto, 10 plagas en total. Estas plagas nos recuerdan a los futuros juicios que vendrán sobre la tierra cuando Dios finalmente venga y haga todas las cosas nuevas. Y en el último juicio, Dios libera al pueblo de Egipto y posteriormente los destruye completamente al ejército de Egipto, que procura traer de vuelta al pueblo de Israel de vuelta a Egipto. Y ya en el desierto vimos cómo comienzan a tener batallas, ¿no? Primero tienen batallas internas, les falta pan, les falta agua, sostenimiento, y Dios milagrosamente provee esas necesidades en medio del desierto. Vienen batallas externas, la primera batalla contra Amalek, y cómo Dios vence la batalla por su pueblo. Y finalmente, en el capítulo 18, vemos cómo Moisés recibe instrucciones por parte de su suegro. Amo a mi suegro, no se me ha olvidado, por eso. Recibe instrucciones por su suegro para tener un ritmo sano de servicio a Dios y al pueblo de Dios. Entonces, pasajes interesantes. Y ahora llegamos al capítulo 19 de Éxodo y vemos en qué momento de la historia del Éxodo nos encontramos. En el primerísimo versículo dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, es decir, 3 meses después, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habiendo salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá.
Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés sobre la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces llegamos al capítulo 19 de Éxodo. Después de 3 meses de salir de Egipto, el pueblo de Dios acampa en el desierto de Sinaí. Allí Moisés, como mediador del pueblo, sube al monte donde Dios recuerda a Moisés la liberación del pueblo. Le relata una vez más cómo ellos habían sido liberados de la mano de Egipto, cómo Dios les había protegido con sus alas de águilas y los había traído a donde él estaba. Y les promete que si ellos guardaban el pacto que Dios había hecho con ellos, ellos serían un tesoro especial para Dios. Dice: porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces Dios ha librado
a los hijos de Israel para que ahora se conviertan en un reino especial, por encima de todo reino, un reino lleno de sacerdotes santos. Entonces Moisés, el mediador, desciende del monte y anuncia este mensaje al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está de acuerdo, o dice a una, como dice el texto, que harían exactamente lo que Dios dice. Después vuelve Moisés a hablar con Dios y Dios le advierte o le avisa de que vendría 3 días después ante el pueblo para darle una serie de instrucciones, la ley, que distinguiría al pueblo de Dios del resto de las naciones. Y de esta manera, dice Jehová, todo el pueblo creería en Moisés para siempre. Pero antes de poder recibir las instrucciones de Dios, el pueblo debía de prepararse para recibir al Dios del pacto. Dice el texto que Moisés debía santificar al pueblo durante 2 días antes de la llegada del Dios del pacto. Moisés debía instruirles a apartarse del pecado, no toquéis mujer, y a lavar sus vestidos. Además, se debía poner un límite alrededor del monte Sinaí, porque cualquier persona que cruzase el límite del monte moriría instantáneamente. El único que podía acercarse a Dios era ¿quién? Moisés, el mediador. Era el único que podía hablar con Dios sin temor de una muerte instantánea. Así que Moisés procede y baja para preparar al pueblo para recibir al Dios del pacto. Y efectivamente, imaginaros, 3 días después, a la primera hora de la mañana, truenos y relámpagos comenzaron a deslumbrar por el cielo. Dice que un sonido muy fuerte, como el sonido de una bocina, estremeció a todo el pueblo. Esto me recuerda a mis tiempos en Alabama. En Alabama, en otoño y en primavera, siempre habían tornados, ¿vale? Y de repente a las 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana sonaba la bocina porque había tornado. La tierra se estremecía, entiendo lo que estaban sintiendo aquí los hijos de Israel. Pero un sonido muy fuerte estremece a todo el pueblo de Israel. El Dios del pacto había llegado, había descendido. Inmediatamente Moisés coge a todo el pueblo, los trae al pie de la montaña y de repente alzan sus miradas y miran a la montaña y dice el texto que vieron cómo había fuego y también había humo que salía de la montaña. La montaña misma dice que se estaba estremeciendo, se estaba moviendo como si fuese un terremoto. A medida que la bocina, ese sonido tan fuerte, aumentaba más y más. Intentar ubicaros en ese lugar mentalmente. Imaginaros la imagen. El Dios, Jehová Dios, estaba sobre esa montaña. Esta imagen nos recuerda un poco, ¿no? Apocalipsis 4:5, cuando el evangelista Juan nos cuenta del trono de Dios, dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. ¡Qué imagen más potente! El Dios, Jehová Dios, había descendido para dar su ley. Una vez más, el mediador del pueblo asciende para hablar con Dios y Dios manda una segunda advertencia, que nadie cruce el límite. Ordena al pueblo que no traspasen los límites, porque en cuanto una persona traspase ese límite, caerá una multitud de ellos. Jehová hará estrago con ellos. Así que el pueblo se mantuvo al pie del monte, mientras que finalmente Moisés, el mediador, recibe estos mandamientos, estos 10 mandamientos, que esta semana no vamos a meternos en ellos, pero simplemente por encima enseñan al pueblo y distinguen al pueblo redimido del resto de las naciones y enseñan al pueblo cómo se debían relacionar con Dios, el mandamiento 1 al 4, cómo el pueblo se relacionaba con Dios y cómo el pueblo debía relacionarse el uno con el otro.
del mandamiento 5 al 10, ¿vale? Por eso Jesús, cuando le preguntan sobre los mandamientos más importantes, Jesús dice, ama a Dios sobre todas las cosas, mandamiento 1 al 4, y ama a tu prójimo como a ti mismo, mandamiento 5 al 10, ¿vale? Cuando la gente de las naciones escuchase a través de este pueblo de sacerdotes que enseñaban la palabra sobre la redención del pueblo de Dios de Egipto, su liberación, cómo Dios los había redimido de sus enemigos, y viesen cómo este pueblo vivía en comunidad a medida que amaban a Dios y se amaban unos a otros, sería evidencia de que este pueblo era santo, era un pueblo separado por Dios, distinguido por Dios. Y esto llevaría a las naciones a desechar sus dioses para solamente adorar a Jehová Dios, el único digno de adoración. Evidentemente, después de ver esta potente imagen, el pueblo podía escuchar la voz de Dios, hablar con Moisés ahí arriba desde la distancia, pero podéis imaginar, ¿no? Un monte con fuego, humo. Si habéis visto las noticias en las últimas 5 semanas del volcán en La Palma, ¿no? Oye, qué imágenes más duras y potentes, esa lava, ese humo. Esto sería una imagen muy parecida, algo monstruoso, que dirías, esto me va a comer. El pueblo dice que el pueblo tembló y se pusieron de lejos. Tal fue la escena que temían por sus propias vidas. Decían, Moisés, mira, tú habla con Dios, preferimos no hablar con Él. Temían por sus propias vidas al ver esta imagen del Dios Todopoderoso, el Creador de todo, que había descendido sobre este monte para decir, aquí soy yo, soy Dios, soy Jehová Dios. La descripción que nos da al principio, ¿no? Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este soy yo. Este es mi poder. Soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres o los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Más que nunca el pueblo de Dios podía ver a este Dios de una manera tan tangible, tan real, enfrente de ellos. Y Moisés les dice, ante este temor, este miedo, no temáis, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El pueblo del pacto recibe al Dios que le redimió de sus enemigos, y que ahora les está haciendo una nación distinguible del resto de las naciones, a través de estos mandamientos que les llevarían a la santidad y a la obediencia. Les distinguiría del resto de las naciones. Un pueblo redimido y ahora santificado. Ahora escuchamos todo esto y decimos, fenomenal, increíble, magnífico. ¿Cómo aplica esto a mi vida? ¿Qué tiene que ver este evento tan particular? Esto no lo vemos todos los días, ¿no? Alguien aquí que todos los días se despierta y diga, oye, me voy al Monte Sinai a ver esto. No, esto es absolutamente único. ¿Qué tiene que ver este evento tan particular con nosotros, como individuos, como seguidores de Jesús y como iglesia? Pues es interesantísimo, muy interesante, que el mismo autor de Hebreos, si vamos al capítulo 12 de Hebreos, hace un paralelo entre la historia, esta historia en específico, de Éxodo capítulo 19, con los creyentes del Nuevo Pacto. Vayamos allí, Hebreos capítulo 12. Si quieres aprender cómo interpretar el Antiguo Testamento, deja que los escritores del Nuevo Testamento lo hagan por ti. Hebreos capítulo 12. ¿Veis allí, en Hebreos capítulo 12, este paralelo que hace el autor a partir del versículo número 18?
Dice el autor, ya lo ha leído María José, pero lo volveré a leer esta sección, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿A qué está haciendo referencia el autor de Hebreos? Está haciendo referencia a lo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 19 y 20. Pero mira cómo hace un paralelismo entre esta historia de Éxodo capítulo 19 y 20 con nosotros, los que somos creyentes del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Porque sí, esto no fue escrito a nosotros, pero fue escrito a hebreos que fueron dispersados y que creían en Jesús como nosotros creemos hoy en día. Dice, versículo 22, si no, ¿vale? En contraste, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El autor de Hebreos dice que ellos, en Éxodo 19 y 20, se acercaron al monte Sinaí, a un lugar palpable, tangible, terrenal. Pero nosotros nos acercamos al monte Sión espiritual, a la verdadera Jerusalén, la ciudad del Dios vivo, donde Dios mora. Esto es una realidad para nosotros los que estamos en Cristo. Sí, ellos vieron algo increíble, potente, pero lo nuestro es exponencialmente mejor. ¿Me explico? El autor de Hebreos dice que allí, en Éxodo 19 y 20, el pueblo de Israel se acercó al monte donde algunos eran verdaderos creyentes de las promesas de Dios, mientras que otros se perderían en el camino a la tierra prometida, mientras que nosotros nos acercamos al verdadero monte de Sión, al lugar donde Dios mora, con toda la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, es decir, todos los redimidos. Nos acercamos al verdadero monte de Sión, este lugar espiritual, en lugares celestiales. Nosotros nos hemos acercado a ese lugar. El autor de Hebreos dice que el mediador del pueblo de Israel, Moisés, temblaba con miedo al acercar al pueblo a Dios, mientras que nuestro mediador Jesús, el mediador del nuevo pacto, que no lava simplemente nuestros vestidos como hizo Moisés con los israelitas, sino que lava con su sangre rociada para hacernos completamente limpios ante Dios y así presentarnos ante el juez como justos, hechos perfectos. Hermanos, no tenemos nada que envidiar a los israelitas en Sinaí. No hay nada que envidiarles, ya que lo que nosotros experimentamos a través de nuestro mediador, Jesucristo, es exponencialmente mejor. O sea, lo que nosotros experimentamos hoy es exponencialmente mejor de lo que estos hombres experimentaron en Éxodo 19 y 20. ¿Somos conscientes de eso? Hermanos, no tenemos nada que envidiar a los israelitas en Sinaí. La ley en sí no podía ser seguida por el pueblo de Israel, ya que no habían recibido lo que nosotros sí tenemos gracias al mediador Cristo, un corazón nuevo que es necesario para llevar a cabo la ley de Dios. Ellos no podían. Nosotros tenemos un corazón nuevo. El profeta lo dijo, cambiaré sus corazones de piedra a corazones de carne, corazones capaces de ser sensibles a las cosas de Dios. Él dijo que escribiría la ley de Dios en nuestros corazones. Tenemos un nuevo corazón que Cristo nos ha dado a través de su salvación. La ley no depositaba el Espíritu Santo en el corazón del cristiano, como sí lo hace el nuevo pacto que Jesucristo ha iniciado. Los santos del Antiguo Testamento, Dios no moraba en ellos. ¿Dónde moraba Dios en esos entonces?
vamos a verlo más adelante, construyeron un tabernáculo y en el lugar santísimo moraba la presencia de Dios, y una vez al año un sacerdote entraba a ese lugar después de santificarse, haciendo varios rituales, y una vez al año, una sola persona podía entrar ahí dentro. Si cualquier loco perdido, por hablar vulgarmente, dijese un día, ¿sabes qué? Me voy a meter yo ahí dentro, moriría instantáneamente. Pero nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia cada momento, sin temor de muerte. ¿Me estás entendiendo? Los israelitas de Sinaí no están experimentando algo mejor que nosotros estamos experimentando al estar en Cristo. Esa escena del monte Sinaí tan poderosa, que nos habla de la grandeza de Dios, para esos hombres era simplemente algo terrenal y tangible. No podían acercarse, morirían. Nosotros, a través de nuestro mediador, podemos ir sin temor al mismísimo lugar donde Dios reina, con confianza, y traer nuestras vidas, nuestras peticiones, nuestras victorias ante el trono de gracia. Gracias a nuestro intercesor, a un mejor Moisés, a Jesucristo mismo. Hermanos, no olvidemos que gracias a Cristo, el mediador, tenemos acceso al Dios Santo, como Padre, para ser santos como Él, y al Espíritu que transforma nuestros corazones para guiarnos a obedecer la ley de Dios, no perfectamente, pero sí progresivamente, a medida que somos santificados a través de su poder. Y esta potente realidad de que gracias a nuestro mediador Cristo podemos acercarnos al lugar santísimo de Dios sin temor de muerte. ¿Quieres dormir, hermanos? Cada momento en que tú vas al trono de gracia sin perder tu vida es una demostración del gran mediador que tenemos en Cristo. El ir al trono de Dios en oración, el llamarle Abba, Padre, son cosas que un israelita solamente podría soñar con ellas. Nuestro mediador, Cristo, ha hecho esto realidad. Pero esto, en Hebreos 12, está justo en medio de una serie de imperativos que el autor de Hebreos da a los creyentes que recibieron esta carta, que son imperativos para nosotros, que nos llaman a la santidad y obediencia en base a la realidad de la que hemos hablado, que nos hemos acercado a este monte Sión verdadero, a este lugar espiritual verdadero. Y son estos imperativos. Soportar la disciplina de Dios, dice en el capítulo 12, ya que es demostración de la filiación con Dios tal y como muchos en el desierto lo soportaron. Corred por el camino del discipulado en paz y santidad, desechando cualquier raíz de pecado para no acabar contaminados y perder la bendición tal y como sucedió con los que anduvieron en el desierto y cayeron en incredulidad. Obedecer a Dios con reverencia y ser agradecidos con temor a lo que Dios dice, ya que si Él pudo conmover la tierra en Sinaí, ¿cuánto más hará el día en que vuelva con trompeta y conmueva toda la creación? Dios es fuego consumidor. Amaos unos a otros a través de la hospitalidad. Honrad vuestros matrimonios y apartaos de la fornicación y el adulterio. Acordaos de vuestros pastores y considerad el resultado de su conducta. Todos estos imperativos que vemos en Hebreos capítulo 12 están construidos en torno a lo que hemos leído ahora en Hebreos capítulo 12, versículo del 18 al versículo 24. Es decir, aparte de esta realidad de que tenemos un mediador llamado Cristo y que a través de Cristo podemos acceder al mismísimo lugar donde Dios mora y que Dios ahora mora en nosotros también a través del Espíritu Santo de Dios, en base a esta realidad podemos llevar a cabo estos imperativos. Tú, por tu cuenta, no puedes llevar a cabo estos imperativos. No puedes. Es imposible.
Necesitas un corazón transformado por la gracia de Dios. Necesitas al Espíritu Santo de Dios morando en ti, que te dé el poder para llevar esto a cabo. Tú no puedes acercarte a Dios Santo por tu cuenta. No puedes. Caerás muerto instantáneamente. Solo a través del mediador, Cristo, podemos acercarnos a Dios y vivir una vida de santidad y obediencia a Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. En base a esto, por lo que leemos en Hebreos, tú puedes renunciar al viejo enemigo, el pecado, ese viejo amo tuyo, porque Cristo te ha liberado de ese viejo amo a través de su muerte, sepultura y resurrección. Puedes correr a la gracia de Dios todos los días para recibir el poder y así ser un pueblo lleno de santos y sacerdotes, pero solo a través de Cristo. No hay otra manera. Tú no puedes cumplir la ley de Dios, tú no puedes acercarte a Dios por tu cuenta, no puedes. Solo a través del mediador puedes. Entonces, amigo que estás aquí, y es la primera vez en tu vida que escuchas un mensaje como este, que tú no puedes simplemente llegar a la presencia de Dios como Pedro por tu casa, como si nada. Dios es santo, y si no vas a través de Cristo como mediador, caerás fulminado. Y en segundo lugar, tú no puedes vivir una vida moral por tu cuenta. Es imposible. Lo intentarás, pero no será posible. Incluso habrá esta continua batalla de que cuando haces el bien lo harás para justificarte ante Dios, en base a tus obras. Mira, Dios, soy buena gente, mira lo que hago. Será autojustificación, y Dios odia la autojustificación. Él solamente acepta la justicia de su Hijo. Así que hoy te animo a confesar a Jesús como tu mediador. Reconocer que tú eres incapaz de acercarte a Dios por tu cuenta, reconocer que tú eres incapaz de cumplir la ley de Dios como Dios manda. Caerás fulminado. Y si estás aquí y eres creyente, te recuerdo, todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, tu aceptación ante el Padre, tu capacidad de andar no perfectamente, porque todos pecamos, pero sí progresivamente estás siendo santificado, es en base a que Cristo, tu mediador, te acercó al Padre, te acercó a Monte Sión con el resto de los redimidos. Y un día, lo que vemos en Éxodo, esta visión tangible del Dios Santo, y la realidad espiritual que experimentamos como creyentes del Nuevo Pacto, que no es tangible, ¿no? No es tangible, pero es una realidad, de una manera muy literal, es una realidad en que entramos al lugar santísimo de Dios a través de nuestro mediador. Es una realidad. Un día, estas dos realidades se harán una. Pensad en eso. El día en que Dios vuelva con voz de trompeta, esa bocina divina sonará como nunca, ¿o no? Lee 1 Tesalonicenses, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Jesús volverá, la tierra será conmovida como nunca para traer un nuevo cielo y una nueva tierra, y ese día la realidad material y la espiritual serán una. Lo leemos al final de la Biblia cuando dice el evangelista Juan, y no vi en ella templo, hablando de este nuevo cielo, esta nueva tierra, no vi en ella templo. ¿Por qué no hay templo en esta nueva creación? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna, ni que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Qué glorioso día en que con nuestros propios ojos físicos, glorificados a través de la segunda resurrección, ¿no?, que Jesús traerá cuando vuelva, podremos ver a Dios de una manera total. ¡Qué glorioso día! ¡Qué glorioso día! Así que, hermanos, en base a esto, andemos en obediencia y santidad para la gloria de nuestro santo Dios. Oremos. Padre amado, vemos la historia del pueblo de Dios en Éxodo y caemos de rodillas al maravillarnos de tu poder, cómo tú encima de este monte te manifiestas de una manera tan poderosa que el pueblo de Dios cae de rodillas y temen por sus vidas. Indudablemente, si nosotros estuviésemos allí, no haríamos otra cosa que hacer lo mismo, caer sobre nuestras rodillas y temer por nuestras vidas, porque el Dios Santo ha venido. Pero, Señor, no olvidemos que lo que nosotros hemos experimentado en Cristo es algo exponencialmente mayor, porque nuestro mediador no nos ha llevado a un monte tangible terrenal, nos ha llevado al mismísimo monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, junto con el resto de todos aquellos que han sido redimidos por la gracia de Dios. Esto es una realidad para todos los que estamos en Cristo. Y esto, Señor, nos motiva a vivir vidas de santidad y obediencia, Señor. Y es una santidad y obediencia bella, Señor. El pensar que a través de Cristo, cuando tú nos disciplinas porque no estamos andando en obediencia, sabemos que esa disciplina es el Padre amorosamente disciplinando a sus hijos, porque en Cristo hemos sido adoptados. El Cristo que nos llevó al monte Sión, a este lugar celestial, a través de Él hemos sido adoptados y ahora somos disciplinados amorosamente por nuestro Padre. A través de Cristo podemos decirle no al pecado, porque hemos sido liberados a través de nuestro mediador. Podemos andar, correr hacia la gracia de Dios día tras día. Podemos obedecer a Dios con reverencia, ser agradecidos con temor, porque eres un Dios, eres un fuego consumidor. Nos llamas a amarnos unos a otros a través de la hospitalidad, porque ahora somos parte de un cuerpo. Juntos hemos sido traídos ante el monte santo de Dios, esta ciudad espiritual, Jerusalén. Somos llamados a honrar nuestros matrimonios, a apartarnos de la fornicación y adulterio en base a esta realidad de que somos pueblo tuyo, llamados a la santidad, a vivir de una manera distinguible al mundo. Somos llamados a acordarnos de nuestros pastores y considerar el resultado de su conducta, Señor. Todos estos mandamientos que circulan alrededor del eje de que tú eres nuestro Dios y que a través de Cristo hemos sido acercados a ti. Padre, que no dejemos de abrazar esta preciosa realidad de que tú eres nuestro Dios y que tu Hijo es nuestro mediador y que en base a eso podemos vivir esta vida de santidad y obediencia. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Y anhelamos el día en que estas realidades sean experimentadas de una manera total. Señor, ahora, por causa de que vivimos en un mundo caído, por causa de que nuestros enemigos todavía no han sido completamente destruidos, todavía no has traído el nuevo cielo, la nueva tierra, no lo podemos experimentar en su totalidad, pero anhelamos ese día. Anticipamos ese día, Señor. Es nuestro consuelo. Es nuestra esperanza. Señor, ayúdanos a recordar estas cosas para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra y cómo nos habla. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, el Rey Jesús, nuestro liberador.